Orientaciones para la implementación del curso Lenguaje y Comunicación. ¿Qué hay de nuevo en estos programas? ¿Es más de lo mismo? ¿Hay mejorías? ¿Cuáles son los nuevos retos? Preguntas como estas suelen generarse y escucharse cuando se dan a conocer los programas educativos que derivan de una reforma curricular. Esto es esperable ya que las transformaciones o replanteamientos educativos siempre despiertan la necesidad de conocer y comprender los cambios y permanencias en los programas de estudio. Ponemos a disposición una serie de videos para orientar el análisis y comprensión del curso Lenguaje y Comunicación, que pertenece al primer semestre del trayecto formativo con el mismo nombre en los programas de las escuelas normales. Los videos profundizan en 3 conceptos: objeto de enseñanza, transposición didáctica y vigilancia epistemológica. Estos conceptos son fundamentales para la formación didáctica y para la interpretación de los programas de estudio, tanto de educación normal como de educación básica. Los videos están dirigidos en primera instancia a los formadores de docentes, pero ello no quiere decir que los estudiantes no puedan acceder o beneficiarse de ellos. ¿Por qué es importante hablar del objeto de enseñanza? El objeto de enseñanza de un trayecto disciplinar pone de manifiesto aquello que se pretende que los estudiantes sepan y dominen al final de un trayecto educativo. Resulta crucial que los docentes puedan identificar el objeto de enseñanza de los programas de estudio que desarrollan y lo comprendan, en términos epistémicos y teóricos, para asegurar una lectura interpretativa pertinente de la propuesta curricular. ¿Cuáles son los riesgos de no tomar en cuenta o no reconocer al objeto de enseñanza? La no identificación o desconocimiento del objeto de enseñanza pueden dar lugar a una tergiversación de los contenidos, objetivos y enfoque didáctico. Recurramos a un ejemplo no hipotético. Desde el 2006, y dado que la misión de la educación mexicana obligatoria es formar usuarios eficaces de la lengua escrita y no lingüistas, el objeto de enseñanza en los programas de lenguaje del sistema educativo mexicano son las prácticas sociales del lenguaje que se desarrollan en diferentes situaciones y contextos sociales. En otras palabras, la escuela debe orientar la atención didáctica hacia lo que hacen los lectores y escritores expertos cuando leen y escriben textos, y los problemas que se les plantean al hacerlo. Sin embargo, en los últimos 8 años, la enseñanza en las aulas ha estado centrada en los tipos textuales que se usan en las prácticas sociales del lenguaje. Así, se han registrado en todo el país estrategias centradas en los tipos y partes de los textos, en lugar de estrategias centradas en los quehaceres de los usuarios de la lengua oral y escrita. En otras palabras, los docentes han trasladado el objeto de enseñanza de los planes de 1993, tipos y discursos textuales, a los programas subsecuentes. Vemos que conocer, identificar y comprender al objeto de enseñanza puesto en juego en cada programa garantiza enseñar aquello que se espera en un momento histórico determinado bajo el enfoque adecuado. ¿Cuál es el objeto de enseñanza en educación normal? En educación normal, el objeto de enseñanza es el conocimiento didáctico específico del lenguaje. Es así porque la formación de profesionales de la educación actualmente demanda a los docentes incorporar en sus prácticas de enseñanza el dominio del contenido disciplinario puro y el conocimiento didáctico para vehiculizar. El conocimiento didáctico específico del lenguaje es un objeto de enseñanza interdisciplinar, ya que incorpora saberes que provienen de distintas ciencias que ayudan a comprender y estudiar. El lenguaje como objeto de estudio, es decir, el estudio de los fenómenos del lenguaje. El lenguaje como objeto de conocimiento, es decir, el estudio sobre el desarrollo, los procesos y comportamientos cognitivos de los alumnos frente al aprendizaje y uso del lenguaje oral y escrito. Las actividades didácticas, es decir, las actividades que tienen por objeto la enseñanza del lenguaje, los tipos de situaciones empleadas para enseñar y, sobre todo, los fenómenos que genera la comunicación del saber. ¿Cuáles son esas ciencias y cómo se vinculan con el enfoque educativo para la enseñanza del lenguaje? Esta pregunta será abordada en la unidad 1 del curso Lenguaje y Comunicación. Por ahora adelantamos que el objeto de enseñanza del trayecto Lenguaje y Comunicación se nutre de los aportes de la sociolingüística, la pragmática, la antropología de la escritura y la lectura, la etnografía de la comunicación y otras disciplinas que han sido decisivas para configurar la definición actual de lengua, como conjunto de variedades adecuadas a diversos usos sociales. Asimismo, recupera las contribuciones de la didáctica y psicología de orientación psicogenéticas,
ya que definen y entretejen de manera congruente los procesos de aprendizaje de objetos de conocimiento específicos y prácticas de enseñanza del lenguaje que no resulta de meras deducciones de los conocimientos psicológicos o lingüísticos, sino del análisis de situaciones didácticas que favorecen las condiciones para la construcción de aprendizajes por parte de los estudiantes. Entonces, ¿cuál es la relación del objeto de enseñanza de la educación básica con el objeto de enseñanza del trayecto de lenguaje y comunicación en la educación normal? La relación viene de los principios de consistencia y congruencia epistémica entre los programas de educación normal y básica a partir del enfoque para la enseñanza de la lengua materna. La consistencia y congruencia epistémica deviene de identificar y comprender desde los enfoques de educación básica la definición del objeto de enseñanza y la comprensión de los elementos que lo constituyen. En otras palabras, los docentes en formación requieren saber cómo identificar el enfoque y el objeto de enseñanza en los planes vigentes para la enseñanza del lenguaje, tanto como entender los principios teóricos que subyacen a estos. Para ello, es fundamental formar a los docentes sobre las bases de las ciencias del lenguaje. El curso de lenguaje y comunicación aborda estos importantes aspectos.